Dice la palabra del Señor en Judas, versículo 5 al 7. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vamos a orar al Señor un momento. Oh Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra preciosa, que es verdadera. Señor, gracias que podemos exponernos a ella. Te necesitamos porque somos débiles. Aún hay un resto de pecado en nosotros. Te rogamos, Señor, tú nos des atención a tu palabra. Que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en todos aquí, conforme a la necesidad de cada uno. Ten misericordia, oh Dios, que tu Espíritu traiga esta palabra para salvación, para edificación. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En la serie que estoy trayendo sobre la epístola de Judas, este es el tercer sermón. Recordemos entonces un poco de lo que vimos en los mensajes anteriores. En el primer sermón vimos, en primer lugar, quién era Judas. Vimos que además de ser un siervo y apóstol de Jesucristo, tenía un parentesco o vínculo familiar con el Señor, era uno de sus hermanos. Judas era uno de sus hermanos, este Judas, no el Iscariote, evidentemente. Sin embargo, Judas se mantiene humilde y entiende que ese vínculo familiar con Cristo no le confiere unos privilegios especiales. En segundo lugar, vimos quiénes son los receptores de la epístola. El apóstol se dirige a los llamados, santificados y guardados, es decir, los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes son los receptores de esta epístola. En tercer lugar, consideramos el versículo 2, donde vimos unos elementos esenciales en la vida cristiana, no los únicos, evidentemente, pero unos elementos muy importantes, esenciales en la vida cristiana, como son la misericordia, la paz y el amor. Y la oración de Judas era que esas gracias espirituales fueran multiplicadas en aquellos verdaderos creyentes. En el sermón pasado vimos en primer lugar la idea clave o central de la carta. Esa idea clave es que debemos contender ardientemente por la fe. Contender por la fe entendida como el conjunto de doctrinas cristianas, el cuerpo de doctrinas cristianas, la verdad de la palabra de Dios, en resumen. En segundo lugar, vimos la fe que promovemos. En este apartado hice hincapié en que debemos velar por la verdad del Evangelio y consideramos qué significa contender ardientemente por la fe, o sea, por ese conjunto de doctrinas cristianas. Y en tercer y último lugar vimos la oposición que afrontamos, una oposición que no siempre viene desde fuera de la Iglesia, sino que algunas veces puede surgir desde dentro de ella. Y esto sucede de forma muy sutil, poco a poco, imperceptiblemente. Poco a poco se van, con el tiempo, desenmascarando los falsos maestros hasta que finalmente el error, si no se detiene, se puede propagar por toda la Iglesia y eso es una bomba. Sí, es una bomba espiritual para la Iglesia y dinamita la Iglesia.
Y por ende el testimonio de la verdad es manchado y otras muchas cosas malas. Así que es, vital, fundamental, el ser consciente de esa oposición y el luchar, contender ardientemente por la fe. Pues bien, después de este breve repaso, pasaré a introducir el tema que vamos a considerar en esta mañana, que lo he titulado El juicio de Dios. El juicio de Dios. Debemos recordar algo muy importante, algo que no le gusta a mucha gente, pero es algo que nos revela las Santas Escrituras y por lo tanto es verdad. Lo dice la Biblia, es verdad. Debemos recordar que Dios es un Dios que juzga. Muchas veces el Señor retarda la aplicación de sus juicios, pero esto no significa que se olvide de juzgar. Si hace tal cosa es porque también es un Dios lento para la ira. Es decir, si retarda sus juicios es porque el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Pero ciertamente, como dice el Salmo 9, versículo 8, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Pero el Señor no solo juzgará en el día final, sino también ahora. En el tiempo presente ya está manifestando sus juicios. Los hombres piensan que aquí no va a pasar nada. Creen que pueden vivir como les dé la gana sin que haya consecuencias. Piensan que si escapan de la justicia humana ya pueden estar tranquilos. Me libré. No me pillaron. Nadie se dio cuenta. Ya. Muchos se engañan pensando que no hay un Dios que los juzgue. Y los que creen en la existencia de Dios se imaginan que Él es tan bueno que no condenará el pecado, no juzgará el pecado. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Dios ciertamente es bueno, muy bueno, perfectamente bueno, y misericordioso, y amoroso, pero también es justo. También es justo. A nadie se le ocurre apoyar o estar a favor de un juez que absuelve al culpable, ¿verdad? Y si nos enteramos de tal cosa, ¡buah!, echamos las manos a la cabeza, pero ¿qué clase de juez es ese? Precisamente un buen juez, uno que desempeña bien su tarea, es aquel que condena al culpable. El problema del hombre es que no se considera pecador ni culpable delante de Dios. El hombre no cree que merezca ser condenado. Él se ve bueno a sí mismo. Pero esto no es así. Y no solo porque lo enseña la Biblia, sino también porque se puede apreciar claramente con nuestros ojos. Se ve claramente que el hombre, el ser humano, no es bueno. Hay pecados, hay maldad en ellos. El hombre merece el juicio de Dios. Pues bien, teniendo todo esto en mente, que el Señor es justo, desarrollaremos el tema en esta mañana basándonos en las 3 historias que narra Judas acerca del juicio de Dios. 3 ejemplos que nos ofrece el apóstol de la manifestación del juicio de Dios ante el pecado. Primero, la rebelión de los hijos de Israel en el desierto. Segundo, la rebelión de los ángeles. Tercero, el estilo de vida rebelde de Sodoma y Gomorra. Veamos entonces en primer lugar la rebelión de los hijos de Israel en el desierto, que tenemos en el versículo 5. El Señor en su misericordia, de pura gracia, había hecho un juramento a Abraham, Isaac y Jacob, de que les daría la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Cuando Jacob tuvo que irse a vivir a Egipto por causa de los 7 años de hambre que vino a la tierra, parecía que el cumplimiento de esa promesa se desvanecería. Bueno, el Señor nos ha prometido esta tierra, la tierra de Canaán, y resulta que tenemos que irnos a vivir a Egipto. Sin embargo, Israel, junto con sus hijos, incluido José, se encontraban muy bien viviendo en Egipto.
Pero Dios no se había olvidado de su juramento y su providencia lo dirigió todo para que la situación de los hebreos llegase a tal extremo que no tuvieran más remedio que salir de Egipto. No se iban a quedar en Egipto. Tendrían que salir de ahí. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. De manera que el cumplimiento del plan del Señor para sacar a su pueblo de aquella tierra no comenzó con el nacimiento de Moisés, sino con las palabras que tenemos en Éxodo capítulo 1, versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y ahí tenemos el relato del Éxodo, la salida de Israel del territorio egipcio hacia la tierra prometida. Como dice Judas en el versículo 5, el Señor salvó al pueblo sacándolo de Egipto, pero tristemente Israel se rebeló en numerosas ocasiones. Era un pueblo duro de cerviz. Su incredulidad, su desconfianza se manifestó ya desde el primer momento cuando se vieron acorralados entre el Mar Rojo y los egipcios. Es que todavía no habían ni entrado en el desierto. Y ya estaban ahí quejándose, desconfiando del Señor. Éxodo capítulo 14, versículo 10 y 11. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pero no se quedaron ahí, no se quedaron contentos ahí. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Vaya. Pararse para pensar en esto. ¿Cómo es posible? Siendo esclavos en Egipto tantos años, ¿habían visto las maravillas, los prodigios del Señor que había hecho para sacarlos de allí? Y están diciendo que ¿por qué nos ha sacado de Egipto? ¿Quedarnos allí? Murmuración, desconfianza del Señor. Este fue el patrón de comportamiento del pueblo a lo largo de todo el Éxodo. Y por poner otro ejemplo, porque no se quedaron ahí, tenemos el caso de cuando tuvieron hambre y murmuraron contra Moisés. Éxodo 16:8 dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿quiénes somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y así se apreció una y otra vez la incredulidad y la desconfianza del pueblo para con el Señor. Sin embargo, Dios no era indiferente a todo esto. Él es justo y no tolera el pecado. Fue muy misericordioso sacándolos de Egipto y muy paciente soportándolos a lo largo de todo el desierto. El Señor fue misericordioso y paciente, hasta que llegó el momento de manifestar su justicia. Dice al final del versículo 5 de Judas, que después destruyó a los que no creyeron. Muchos comentaristas piensan que el apóstol tenía en mente la destrucción de aquellos que no creyeron en las promesas y el poder de Dios cuando recibieron el mensaje desalentador de los espías que volvieron de inspeccionar la tierra prometida. Todo este relato lo tenemos en Números capítulos 13 y 14. De todos los espías, solo Josué y Caleb dijeron que, con la ayuda de Dios, conquistarían aquella tierra. Pero muchos de ellos no creyeron, incluso quisieron apedrear a Josué y a Caleb. Entonces Dios manifestó su juicio contra aquellos rebeldes, los cuales murieron y nunca llegaron a entrar en la tierra prometida. Dice en Números capítulo 14, versículo 26 al 32. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová,
que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra prometida, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, ¿cómo vamos a entrar ahí? Nos matarán a todos. Y nuestros hijos serán presa de esos pueblos paganos. Bueno, pues a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. En aquel periodo de la historia de Israel podemos distinguir 3 etapas: la esclavitud en Egipto, la liberación y peregrinación por el desierto y la entrada en la tierra prometida. En el Éxodo el pueblo se encontraba en la segunda etapa. Del mismo modo, hermanos, en la historia de nuestra vida nosotros nos encontramos también en esa segunda etapa, donde hemos sido ya liberados de la esclavitud del pecado y nos encontramos en la peregrinación por este mundo hacia los cielos nuevos y la tierra nueva prometida por el Señor. Y estamos en ese peregrinaje. Y los que lleguen a un punto que se cansen de peregrinar, que empiecen a murmurar, que empiecen a quejarse, que empiecen a desechar, a despreciar las promesas del Señor o a desconfiar del Señor, no entrarán en esa tierra prometida. Sí. Manifestarán que el Señor nunca obró en sus corazones, que no eran verdaderos creyentes y no entrarán en el cielo. Hermanos, nosotros sabemos que los que han sido verdaderamente regenerados no se perderán, no morirán en el camino, sino que llegarán a la tierra prometida. Pero al mismo tiempo, los tales habrán manifestado durante toda su vida una santidad, una fe y una verdadera confianza en el Señor, continuamente. Como patrón en su vida. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que puede haber personas que externamente, vayan caminando junto con el pueblo de Dios, pero en un momento dado se manifiesta su incredulidad y se apartan de los caminos del Señor. Parecían que en verdad iban a continuar hasta el fin, que iban a ver la tierra prometida. Sin embargo, se muestra su rebeldía y Dios derrama su juicio sobre ellos, entregándolos a una mente reprobada, entregándolos a sus propios deseos. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Tú quieres el mundo? Toma mundo. Eso es el juicio de Dios. Así que tenemos que autoexaminarnos, tenemos que asegurarnos que hay en nosotros un corazón creyente, que en verdad confía en el Señor, que le ama, y porque le ama quiere hacer su voluntad. La voluntad de Dios que se revela en las Santas Escrituras, no lo que a mí me parece que es la voluntad de Dios, no lo que Dios dice en su palabra. Y ama y obedece las Escrituras, la santa ley de Dios, no para ganarse la salvación, sino porque ya ha sido salvado, ama al Señor, quiere agradar a su Salvador. Fijaos lo que el Señor nos dice en la epístola a los Hebreos, que le está hablando a creyentes, a creyentes. Fijaos lo que dice ahí Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 19. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hombre,
Pero si somos hermanos, ¿cómo que nos está diciendo esto? Dios nos ha salvado. Tú no te preocupes, Pablo. Muchos piensan que Hebreos lo escribió Pablo. Yo creo que sí, pero bueno, pues no se sabe seguro, ¿no? No te preocupes. Soy un hermano en la fe. Un creyente. No hay problema. No te preocupes. No hay en mí ningún corazón malo de incredulidad. Bueno, ok. Aquí está dando una advertencia el escritor sagrado. Una advertencia, una exhortación. No haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, hermanos, se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nuestra confianza del principio, retenerla hasta el fin. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos, el escritor de la epístola a los Hebreos no quiere poner en duda que sus lectores sean verdaderos creyentes. Él dice, los llama hermanos, mirad hermanos. Pero, como en realidad no sabe si lo son, quiero decir, no ve, no conoce los corazones de todos ellos, él tiene que exhortarles a que se examinen, no sea que haya en alguno corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y para ponerles un ejemplo real de tal cosa, de que eso puede pasar, de que haya personas que estén dentro del pueblo de Dios, que parece que son creyentes, que se les llama hermanos, hermanos para acá, hermanos para allá, pero después con el tiempo se revela que hay un corazón malo de incredulidad y se apartan de Dios. Sí, eso puede llegar a pasar. Entonces les pone el ejemplo de la rebelión de Israel en el Éxodo, lo que hemos estado viendo antes. Fijaos que el escritor de Hebreos les hace una serie de preguntas retóricas donde quiere mostrar que todos salieron de Egipto, pero no todos entraron en la tierra prometida. Mi querido hermano, por amor a tu alma, te digo, el mero hecho de venir a la iglesia, de participar en el culto, de cantar, de orar, de atender a la predicación, de hablar unos con otros y compartir con el pueblo de Dios, el mero hecho de tomar la cena del Señor, el mero hecho de haber sido bautizado, de estar incluso inscrito en un libro de membresía, esto en sí no es una garantía de que vas a entrar en la tierra prometida. Nuestro Dios quiere obediencia continua, diaria, hasta en el más insignificante detalle. Todo lo cual será fruto de una fe genuina en el Señor Jesucristo. Hermanos, yo no estoy diciendo que no tengamos que venir a la iglesia, que no tengamos que prestar atención a los sermones, que no demos los diezmos y ofrendas, que no participemos en la cena del Señor, que no nos bauticemos, que no... No estoy diciendo eso. Eso lo demanda el Señor. Lo que estoy diciendo que esas cosas en sí mismas, por el mero hecho de hacerlo, participar externamente de ellas, no garantiza nuestra salvación. ¿Por qué? Porque somos salvos en Cristo Jesús. Somos salvos por Cristo, en Cristo, por su muerte en la cruz, por medio de la fe en Él. Punto.
Ahora el que verdaderamente ha creído en el Señor, eso se evidenciará, se mostrará, queriendo obedecer a Dios y haciendo todo eso que el Señor nos demanda. Hermanos, hay que perseverar en la fe, continuar creyendo, confiando en el Señor cada día. Vendrán pruebas, tribulaciones, aflicciones, escasez, pero hay que seguir creyendo en Dios, en sus promesas. Hay que seguir creyendo que su palabra es verdad y es poderosa para ayudarnos a afrontar cualquier situación. Hay que perseverar hasta el fin, de lo contrario no entraremos en la tierra que fluye leche y miel. Los falsos maestros y todos sus seguidores en los días de Judas se encontraban en el seno de la iglesia local, pero no eran verdaderos creyentes. Los tales serían destruidos como lo fueron aquellos entre Israel que no creyeron. A continuación, el apóstol Judas quiere poner otro ejemplo del juicio de Dios y para ello, en este caso, dirige nuestra atención hacia los ángeles y nos habla de la rebelión de muchos de ellos. Antes incluso que el mundo fuese creado, Dios creó a los ángeles y en un principio todos eran buenos. Sin embargo, en un momento dado, Satanás se rebeló y muchos ángeles le siguieron. Ellos tenían una dignidad, una posición importante delante de Dios, tenían una morada en los cielos. Sin embargo, abandonaron todo esto para seguir sus propios deseos y pensamientos. Los ángeles también debían obedecer a Dios en todo, pero tristemente hubieron algunos que desobedecieron, pecaron y por consiguiente fueron destituidos de la presencia de Dios. Fijaos que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Hubieron ángeles que pecaron. Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pero aquí surge una pregunta. ¿Por qué Judas habla de lo que hicieron aquellos ángeles? ¿Por qué Judas habla de eso? Nosotros no somos ángeles. ¿Qué tiene que ver todo esto con el hombre? La explicación es muy sencilla. Según leemos en el versículo 8 de la epístola de Judas, los falsos maestros o soñadores, como él los llama, se elevaban a una posición tan alta que se creían con la potestad de rechazar la autoridad y aún de blasfemar de las potestades superiores. No obstante, dice el versículo 8, de la misma manera también estos soñadores, o falsos maestros, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es decir, se consideraban superiores al resto de sus semejantes, por supuesto, y aún superiores a los ángeles. Sí. Se consideraban superiores a los ángeles. Aunque ellos no lo dijeran explícitamente, lo cierto es que esta era la realidad de sus vidas. ¿Qué ocurría entonces? Pues que si ellos creían estar en una posición superior, entonces no tenían por qué obedecer toda la palabra de Dios, todo lo que los apóstoles enseñaron. Al contrario, ellos eran los que debían traer nuevas enseñanzas para guiar al pueblo. Dicho de otra forma, se ponían por encima de las Santas Escrituras. Pues bien, tal actitud es lo que llevó a Judas a nombrar a los ángeles caídos. Lo que el apóstol quería decir es que si Dios no perdonó, sino que guardó bajo oscuridad a esos seres que tenían tanta dignidad y una posición tan privilegiada, si el Señor los ha guardado en prisiones eternas, porque no le obedecieron, ¿cuánto más segura no será la condenación de meros hombres como eran aquellos falsos maestros, que nunca habían tenido tanta dignidad como los ángeles, pero que habían desobedecido igualmente? Judas les viene a decir, y nos dice a nosotros hoy, que nadie está exento de saltarse los mandamientos de Dios, sea cual sea su posición, ni aun los ángeles, ni aun aquellos que se creen superiores a los ángeles. El Señor pasará juicio sobre cualquier criatura que le desobedezca. Todo esto nos enseña que sea cual sea nuestra posición social o eclesial, sean cuales sean los dones que tengamos,
no tenemos ningún derecho de ponernos por encima de la Escritura. Esto fue lo que tristemente le pasó a Salomón cuando llegó a la vejez, y su prosperidad, su fama y sus riquezas habían aumentado en gran manera. Este rey tan sabio llegó a actuar con necedad, pensando que, debido a su posición social tan elevada, era el gran Salomón, entonces podía hacer lo que quisiera sin recibir las consecuencias. Él tomó muchas mujeres para sí, las cuales desviaron su corazón del camino recto. Probablemente, no está escrito esto, ¿vale? Pero probablemente él pensaría algo así: soy el gran rey Salomón, tengo tanta fama, tantas riquezas, todo el mundo me aprecia. ¿Qué más da si tomo unas cuantas mujeres más para que me satisfagan? Mi reino, mi prestigio, mi corazón no se verá afectado por eso. Un pobre campesino ignorante sí que podría verse afectado si toma para sí muchas mujeres. Pero yo soy el gran sabio rey Salomón. Muy sabio. No va a pasar nada. Puedo ponerme por encima de lo que Dios ha ordenado, sin que haya consecuencias. Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. El rey más sabio que ha habido sobre la tierra, rey humano, ¿se entiende? Pecador. Inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre. Pues pronto el Señor, poco después, le mostró las consecuencias de su pecado. Versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Hermanos, la ruptura del reino de Israel, entre el reino del norte y el reino del sur, no comenzó con Roboam. Empezó en Salomón. O sea, visiblemente, sí empezó con Roboam, claro. El primer responsable no fue Roboam, fue Salomón. Hermanos, cuidémonos nosotros de ponernos por encima de la palabra de Dios. No hay ningún derecho, ni posición social, ni privilegio, ni posesión material, ni dones, por muy elevados que sean, que nos eximan de cumplir toda la santa ley moral de Dios. Recordemos que ni los ángeles caídos escaparon al juicio de Dios, así que ni tú ni yo escaparíamos. Veamos ya el último ejemplo que pone Judas acerca del juicio divino, el estilo de vida rebelde de Sodoma y Gomorra. Aquellos falsos maestros no solo eran altivos y orgullosos, sino que también manifestaban un estilo de vida inmoral. Dice Judas en el versículo 19, hablando de ellos: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Los llama sensuales, los mundanos, los que iban tras sus meros instintos naturales. Esos instintos naturales seguramente incluían perversiones sexuales. Además, teniendo en cuenta el énfasis que Judas pone en los pecados sexuales de Sodoma y Gomorra, los cuales no eran los únicos pecados de estas ciudades, pero pone énfasis en estos pecados sexuales, pues parece evidente que esos falsos maestros tenían un estilo de vida inmoral caracterizados por la fornicación y la homosexualidad. Cuando en Judas versículo 7 dice que fueron en pos de vicios contra naturaleza, literalmente está diciendo que fueron en pos de otra carne. Y esto se refiere a diferencia de género, es decir, fueron en pos de otra carne que no era la de una mujer, como sería lo natural.
Un hombre, lo natural es que vaya en pos de una mujer. Dentro de un orden, evidentemente, ¿no? Dentro del matrimonio, como sabemos. Esto es lo natural. No, estos fueron en pos de carne masculina. Ellos eran hombres y fueron en pos de hombres. De todo esto podemos deducir que Judas, versículo 7, está señalando los pecados sexuales de Sodoma y Gomorra y que estos eran, entre otros, fornicación y homosexualidad. El apóstol entonces pone el ejemplo de esas ciudades para que sus lectores se den cuenta que la inmoralidad sexual es también una abominación a los ojos de Dios y los que persisten en ella, como hacían aquellos falsos maestros, no quedarían sin castigo. Queridos hermanos, la fornicación, el adulterio y la homosexualidad son pecados. Diga lo que nos diga la sociedad de hoy en día, diga lo que diga la televisión, diga lo que nos digan personas que se identifican como creyentes y que están a favor de la homosexualidad. Que los hay cristianos que dicen la homosexualidad no está mal, no es pecado, no pasa nada. Dios condena todos estos pecados sexuales. Y yo no estoy siendo homófobo. Esto es lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Y precisamente lo estoy diciendo por amor a las almas de esas personas que están metidas en pecados sexuales, en inmoralidades, en homosexualidad. Lo digo por amor a esas almas. Si fuera homófobo, probablemente me callaría. Bueno, pues que esos homosexuales se pudran en el infierno. ¿Para qué le voy a decir nada? No. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos que el castigo de Dios venga sobre esas personas homosexuales o que están en inmoralidades sexuales. Yo he hablado con personas que son homosexuales y les he hablado claramente de lo que Dios enseña en su palabra, de que eso es pecado. No los he hecho porque las odie o porque las menosprecie. No, lo he hecho porque las amo. Y quiero lo mejor para sus almas. Si me diera igual, pues me callo y no le digo nada. Allá, cada uno. Si se lo digo, es porque quiero el bien. Esto debe ser lo que hay en nuestros corazones, lo que debe haber en nosotros, hermanos. Porque Dios dice en su palabra que traerá juicio y castigo sobre las inmoralidades sexuales, incluida la homosexualidad. Termino ya con algunas aplicaciones recordando, porque ya lo hemos visto de una manera u otra en el sermón, algunas lecciones o aplicaciones prácticas que podemos ver aquí. Primera aplicación, hermanos, no pensemos que porque estamos en medio del pueblo de Dios ya vamos a entrar en la tierra prometida. Muchos israelitas salieron de Egipto, pero sus corazones seguían en Egipto. Así hay muchos que aparentemente han sido rescatados del dominio y del poder del pecado, pero en lo más profundo de su corazón siguen esclavizados a él. Quiera el Señor que ninguno de nosotros se encuentre en tal situación. Tenemos que confiar en nuestro Dios y obedecerle cada día, permanecer fieles a Él, dando muerte al pecado cada día. Segunda aplicación, sea cual sea nuestra posición social o eclesial,
Sean cuales sean los dones o posesiones materiales que tengamos, no tenemos ningún derecho de ponernos por encima de la palabra de Dios. Quizá ahora estás pensando, no lo sé, quizá puede que estés pensando, que tú nunca has hecho tal cosa ni lo harás. Oh, pastor, yo no me voy a poner jamás por encima de la palabra de Dios. Pero déjame que te diga algo. Tú y yo nos hemos puesto por encima de la palabra de Dios más veces de lo que pensamos. Por poner un solo ejemplo. Cada vez que nos consideramos con la suficiente capacidad, inteligencia o conocimiento para tomar una determinada decisión sin pedir consejo ni buscar en la Escritura la voluntad del Señor, cada vez que hacemos eso nos estamos poniendo por encima de la palabra de Dios. Seguramente no nos consideremos superiores a los ángeles, como aquellos falsos maestros, pero igualmente estamos menospreciando la sabiduría del Señor cuando nos consideramos sabios en nuestra propia opinión. Y yo sé lo que tengo que hacer. Aquí eso, ¿para qué le voy a pedir consejo al pastor ni a nadie? Y no tengo por qué buscar la Biblia. Esto así es como yo lo veo, así es como yo creo, y ahí voy. Si actúas así, te estás poniendo por encima de la palabra de Dios. Tú estás por encima, ¿no? Esto es como Salomón. Somos más sabios que Dios. Más sabios que la palabra. ¿Por qué? Porque no la necesitamos. Quien actúa y piensa de esa manera está muy equivocado. Y se está exponiendo al juicio de Dios. Al castigo de Dios, claro. Y el que se cree sabio en su propia opinión puede llegar a sufrir mucho. En tercer y último lugar, no nos dejemos engañar por este mundo. La homosexualidad y la fornicación son pecados contra Dios. Todavía hoy en día hay muchas personas que consideran el adulterio como algo malo, no lo llaman pecado, pero reconocen que no es algo bueno el adulterio, la infidelidad. Sin embargo, con respecto a la fornicación y a la homosexualidad, cada vez más se está notando una atmósfera de normalidad y naturalidad ante estos pecados. En otras palabras, la inmensa mayoría de las personas incrédulas y aún algunas que dicen ser creyentes están viendo estas perversiones sexuales como algo natural, algo normal e incluso algo positivo. Así lo está viendo muchas personas en nuestra sociedad hoy en día, tristemente. Hermanos, no nos dejemos engañar. La palabra de Dios es muy clara y tajante respecto a esto. Hermanos, quien nos llame homófobo a nosotros, le está llamando homófobo a Dios. Y esa persona, pues, verá lo que hace. Porque luchar contra Dios es un problema. Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Quiénes son estos? Los homosexuales. No heredarán el reino de Dios si persisten en ese pecado. Estemos firmes en lo que el Señor nos dice que es pecado, pues si no lo hacemos podríamos llegar a corrompernos nosotros mismos o pasar la mano por alto a esas inmoralidades sexuales.
y nos exponemos al castigo, al juicio divino. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Tú nos hablas claramente en tu palabra. Oh Dios, cuán bueno eres tú. Tú eres un Dios de amor. Dios bueno. Por eso nos dices todas estas cosas, todas estas enseñanzas. Por eso nos dejas tu palabra, porque eres muy bueno y misericordioso. Y también eres un Dios justo, santo. Te alabamos por tus atributos perfectos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, obres en nosotros para recordar esta palabra y ponerla en práctica. Guardar nuestros corazones para que todos los hermanos podamos vernos juntos algún día en la tierra prometida, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Te rogamos todo esto en el nombre de Cristo. Amén, Señor.